Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Debería yacer inerte, sumido en una negritud infinita, apartado de todo vestigio de vida, no ser testigo de este paraje de árboles que desafían mi destino. Debería hallarme en el limbo, en el abismo insondable donde las almas extraviadas deambulan, y no en este lugar cuya naturaleza es tan ajena como desconcertante. He muerto. Itadori fue quien, en el clímax de mi existencia, arrancó mi ser del tejido mortal, y tras ese acto definitivo, me deslicé hacia otro sendero, con Uraume a mi lado, como sombra persistente. Sukuna, inmóvil, contempló su entorno. Sus 4 brazos, símbolos de poder desmesurado, se alzaban nuevamente plenos de energía maldita, tan vastos en su esencia que el aire mismo parecía estremecerse bajo su presencia. Pudo percibir, casi como una revelación, que todos sus votos vinculantes habían sido renovados, restaurados al punto de su más pura y letal potencia, como si pudiera desgarrar el mismísimo tejido del mundo con un simple gesto. Exhaló, en un suspiro apenas perceptible, mientras una claridad inquietante invadía su conciencia. Poseía nuevamente la técnica de las 10 sombras del clan Zenin, una herencia que no debía estar en sus manos en ese momento de su historia. «Qué extraño, esto no debería estar ocurriendo», murmuró, con una cadencia distante, como si cada palabra se deslizara en un eco interminable. El reflejo de su cuerpo, marcado por cicatrices profundas, lo devolvió a una realidad que parecía tan irreal como tangible. Suspiró de nuevo, con una resignación sombría, mientras avanzaba entre sombras que no lograban ocultar las energías malditas que se agitaban a su alrededor. «Sorprendente», susurró con voz estoica, aunque por dentro el desconcierto le recorriera como un torrente imparable. A lo lejos, a escasos kilómetros, percibía presencias malditas cuyo nivel de poder rivalizaba con el suyo propio, en este vasto reino que se erguía como una fortaleza colosal, casi rozando los cielos con sus torres. «Supongo que este será mi nuevo camino», murmuró, aunque sus palabras carecían de la convicción que una vez lo había definido. «Qué molestia, esto parece la era Heian», añadió, con la pesadumbre de quien reconoce un eco del pasado en el presente. Sin embargo, las energías que lo rodeaban, pese a su fuerza, se sentían, curiosamente, apacibles, como si la hostilidad que una vez conoció hubiera sido desplazada por algo más profundo, algo que aún no podía comprender del todo. Caminaba por senderos que se desdibujaban en su propia modestia, tan paciente y desapercibido que apenas logró atraer a unos pocos animales, insignificantes en su descenso hacia la tierra firme. El suelo, endurecido por el pavimento, parecía pertenecer a una época que se regodeaba en los excesos de una tecnología sofocante. Objetos sin nombre flotaban como fantasmas por doquier, suspendidos en el aire como si desafiaran las leyes que gobernaban lo tangible. Las escasas figuras humanas que deambulaban, aquellas carentes de la energía maldita que había permeado hasta los recovecos más íntimos de la existencia, exhibían en sus cuerpos pesadas máquinas incrustadas, casi parasitarias en su inhumanidad. Aquellas caras demacradas irradiaban una inquietante mezcla de miedo y resignación, como si hubieran renunciado a la esperanza de algún retorno a una vida plena. Sin embargo, no eran más que sombras de lo que alguna vez fueron. En sus venas ya no corría la herencia japonesa, aquella que se manifestaba en los rasgos almendrados de los ojos, pues ese linaje se había diluido en la corriente homogénea de una globalización desbordada. Ahora, sus ojos evocaban una amalgama entre lo nipón y lo estadounidense, un mestizaje que parecía diluir la esencia de cada identidad en su caótica mezcla. Una combinación extraña, pensó. Al observar a uno de los guardianes del castillo, su mirada se encontró con un par de ojos azules que lo atravesaron con frialdad. El hombre, de cabello blanco y porte imponente, no lo superaba en altura, pero irradiaba una presencia igual de intimidante. Satoru. Un eco del pasado resurgió en su mente, pero la lógica del tiempo transcurrido entre la muerte de aquel y el presente sofocó cualquier posibilidad de que fuera él. Un descendiente Gojo, murmuró con un dejo de melancolía, mientras las masas a su alrededor se deslizaban indiferentes, sin prestarle la más mínima atención.
Ni siquiera su grotesca figura de 4 brazos y la boca cavernosa que se abría en su abdomen lograba ya arrancar un gesto de asombro. Había dejado de ser excepcional en un mundo que, por su propio deterioro, había perdido la capacidad de sorprenderse. Y así, deambulaba, casi absorto, por esas calles que parecían existir en un limbo ajeno a la conciencia del tiempo, mientras el firmamento se agrietaba con una inclemencia incesante, como si el cielo mismo no pudiera soportar su propia existencia. Las fisuras en la bóveda celeste, formándose de manera impasible, no parecían turbar la apatía general de las gentes que, envueltas en su propia desidia, transitaban por aquel lugar, como si la ruina de los cielos fuera un eco lejano, irrelevante. Fue entonces que una energía funesta, impoluta en su malicia, tan prístina como un infante en su primer aliento, emanaba con ominosa majestad desde la cúspide del castillo. Un sudor frío recorrió su piel, signo inequívoco del peligro que acechaba. Y aunque la fuente de tal poder se encontraba a una distancia considerable, la presión que ejercía sobre sus hombros era tal, que parecía que el peso del mundo se había condensado en ese momento. Era una presencia que se percibía distante, mas su influencia se sentía aplastante, como una tormenta que aún sin desatarse, ya oprime los pulmones con la promesa de su furia. Una punzada de rabia, disfrazada de impotencia, lo sacudió. «¿Qué poder?», susurró, con voz grave, mientras un transeúnte lo rozaba sin ningún atisbo de cortesía. «Oye, deforme imbécil, aparta del camino, estorbas el paso de la gente», espetó una figura de cabellos oscuros, dotada de 3 brazos cuyas extremidades, en una exhibición de lo grotesco, poseían ojos que se movían de manera inquietante, como si observaran los rincones más ocultos de su ser. «¿Eh?», respondió Sukuna, su semblante endurecido por el desdén. Había en ese instante una humillación ineludible, una sensación de inferioridad nacida no solo del poder abrumador que emanaba de aquel extraño, sino también de la certidumbre de que su energía maldita, aunque formidable, palidecía en comparación. A ello se sumaba la certeza de que, siendo un forastero en esta ciudad, cualquier enfrentamiento lo dejaría en desventaja. Los demás, conociendo ya a aquel ser, lo apoyarían sin dudar, y la balanza, en tal contienda, no se inclinaría a su favor. El desgaste no valdría la pena. «Disculpa», murmuró, a duras penas, moviéndose a un rincón apartado, un parque sombrío donde la energía maldita se acumulaba en densa concentración, como si aquel lugar fuera un refugio para la oscuridad latente que habitaba en él. En el parque, sumido en un torrente de pensamientos difusos, se entregó a una meditación sombría sobre los eventos que habían transcurrido, ya que todo se antojaba inexplicablemente extraño. La incertidumbre lo rodeaba, como un velo denso que oscurecía la claridad del mundo. Una inquietud innata brotaba en su interior, pues la presencia de aquellas personas a su alrededor le infundía una insidiosa desconfianza. Todos parecían poseer un poder equivalente al suyo, o, en el más desalentador de los casos, superior. A pesar de que su energía maldita, de una impureza abismal, contrastaba de manera vehemente con la pureza inmaculada de la energía maldita que los demás exhibían, seguía sin atraer las miradas. Por el contrario, solo había sido objeto de reprimendas y humillaciones de parte de un sujeto que le resultaba completamente desconocido. Había vislumbrado a un descendiente del ilustre clan Gojo entre la multitud, así como a otras figuras cuyos linajes parecían compartir raíces ancestrales comunes. Sin embargo, un vacío cognitivo se cernía sobre su mente, pues le faltaba el conocimiento indispensable para comprender la totalidad del mundo que lo envolvía. Esa ignorancia lo hacía deambular, como un alma errante, perdido en los pliegues oscuros de una realidad que no lograba aprehender. Aunque no se hallaba exactamente en una situación de abandono total, esa sensación de extravío se adhería a él con una pesadez inusitada. El parque donde ahora se encontraba, en contraste, emanaba una calma insólita. Aparentemente, las maldiciones que tanto temía habían desaparecido, ya que no percibía ninguna en las cercanías. Pero, cuando en su mente surgía la posibilidad de que algo malévolo se manifestara, solo una extraña sensación emergía en su ser. Nada surgió de las tinieblas, ninguna maldición tangible se hizo presente. Mientras tanto, el cielo, en un espectáculo recurrente y perturbador, parecía desgarrarse, fragmentándose sin cesar ante sus ojos.
Sintió la proximidad de una energía pérfida, de un vigor infausto apenas superior al suyo, que le acechaba por la retaguardia. Era una mujer de cabellera azabache, cuyos mechones portaban un sutil tinte azul que se entrelazaba en su pelo como venas de agua en la tierra yema. Coronaba su cabeza un adorno regente que parecía susurrar en la penumbra. «Hola», musitó ella, con una voz tan dulcificada como el ronroneo de un felino doméstico. «Hola», replicó Sukuna, en un tono grave y circunspecto, mientras sus brazos permanecían cruzados sobre su torso como si el peso de los siglos y la fatiga le obligaran a mantener esa postura defensiva. «Mucho gusto», prosiguió la mujer, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «soy la hija del rey Usugi. Veo que eres un hechicero desterrado de tu tiempo, así que imagino que todo cuanto observas ahora te resultará ininteligible, jeje». Su risa ligera se deslizaba como brisa tibia, pero Sukuna se mantuvo impávido, asentando con una seriedad pétrea. «Te encuentras en la época conocida como Aetheron», continuó ella, «hemos viajado 5 milenios desde la era Heian, el tiempo del que provienes, Sukuna». Su sonrisa se amplificó en un gesto casi burlón, mientras él la observaba, penetrante y silencioso. «¿Por qué no hay maldiciones?», inquirió con una voz que parecía atravesar un umbral de incredulidad latente. Ella, en respuesta, esbozó una risa discreta que se disipó en el aire como una voluta de humo. «Bueno, eso es porque ya no existen», explicó ella con una tranquilidad que parecía provenir de una verdad inalterable. «Ahora, las personas nacen con una energía maldita en su estado más puro, un mal destilado y convertido en algo inmaculado. No hay maldad en las personas actuales, Sukuna». Su mirada permanecía serena mientras él asentía una vez más, como si aquella revelación desentonara con la esencia de su ser. «¿Entonces no hay conflicto alguno?», insistió, escudriñando en sus palabras algún resquicio de caos. La mujer, cuyo nombre resonaba como Kanier, dejó escapar un suspiro que parecía contener la densidad de siglos. «Existen guerras entre territorios», respondió, aunque su tono suavizaba la crudeza de aquella verdad. «Más bien, son torneos reglamentados, aunque, claro, las intrigas persisten. Siempre hay infiltrados de otros reinos, ansiosos por desentrañar secretos ajenos». Sukuna, con un leve arqueo de cejas que revelaba una fracción de su interés recién despertado, dejó escapar un susurro casi inaudible de sorpresa. Ahora, aquello había capturado su atención de manera más profunda. «¿Y cómo es que funcionan esos torneos?», inquirió con un tono que, si bien era sereno, escondía una curiosidad insaciable. La joven ante él, esbozando una sonrisa enigmática, comenzó su explicación, cuya complejidad reflejaba la vastedad del mundo que describía. «Mira, existen más de 100 reinos diseminados en 10 continentes. Actualmente, nos encontramos en el reino de Phoenix, en el continente conocido como Unknown. Hace 2 años, logramos obtener el 4.º lugar en el torneo, pero fuimos derrotados por el reino dragón, del continente Frax, quienes, al final, se llevaron la victoria. Aunque, por supuesto, es un proceso mucho más intrincado que eso. Cada continente alberga 10 reinos, los cuales se enfrentan en un torneo que determina cuál de ellos es el más poderoso. El reino que emerge victorioso en cada continente es el que asegura su puesto en el torneo mundial. Los equipos se conforman de 3 participantes por reino y por continente». Sukuna, con los ojos entrecerrados, absorbía cada palabra que escapaba de los labios de la chica, como si intentara descifrar un enigma oculto en su discurso. Ella continuó, sin perder el ritmo. «El torneo se celebra cada 2 años. De hecho, falta apenas una semana para el próximo, y aún estamos en la búsqueda de participantes para representar a nuestro reino, porque, por ahora, solo estamos yo y Griega». «Bueno», se detuvo, eligiendo las palabras con deliberación, «el chico que te golpeó previamente». Sukuna exhaló lentamente, un aire cargado de resignación. «Sí, pero, la energía maldita más potente que percibí, supongo que pertenecía al rey. ¿Por qué él no participa?», preguntó, su tono impregnado de un desdén casi imperceptible, mientras sus pensamientos se enredaban en lo que acababa de experimentar. Kanier soltó un suspiro que parecía compartir el peso de siglos de tradición. «El rey está únicamente para elegir a los miembros que representarán a los reinos. No obstante, cada continente tiene su propio soberano.
En nuestro caso, el rey del continente es conocido como Escanor. Mientras hablaba, Sukuna permanecía en silencio, sus pensamientos girando en espiral, absorbiendo esa realidad con una calma impenetrable, como si ya hubiera empezado a entrever las complejidades que subyacían en las palabras de la chica. Comprendo, mas ¿cómo hago para inscribirme en la lid de este reino? Inquirió Sukuna, su voz un eco entre las sombras, mientras Kanier le devolvía una sonrisa tenue, pero teñida de un pesar insondable. Sukuna, ya no habitamos en Tuara. Los simples civiles de este lugar, incluso ellos, poseen una fuerza que supera la tuya. Susurró ella, con una cadencia casi ausente, a lo que Sukuna, con una testaldez implacable, replicó: ¿Qué debo hacer para participar? Ignoró por completo la advertencia que flotaba entre las palabras de la joven, y ella, vencida por la inevitabilidad de su terquedad, se limitó a ceder. Mañana te buscaré. Las contiendas requieren inscripción, y todos los lugares ya han sido ocupados. No obstante, deberás enfrentar a los combatientes de jornadas anteriores en un solo día, son más de 10. Sentenció con frialdad, mientras Sukuna, ajeno a cualquier resquicio de duda, asentía. Perfecto, entonces supongo que esperaré. Gracias por tu asistencia. Y sin más, se adentró en el bosque, su figura diluyéndose entre los árboles como un espectro errante. Kanier, quedándose a solas con su propio lamento, murmuró para sí misma, apenas rozando el silencio de la noche. Olvidé mencionarle que existen 5 continentes que no participan en esta absurda contienda. Su voz se quebraba en un susurro mientras observaba la espalda de Sukuna, quien, como una estatua imperturbable, parecía no haber captado del todo el peso de sus palabras. Al caer la noche, Sukuna se recluyó en la soledad de sus pensamientos, sin otro acompañamiento que el silencio envolvente del bosque. No hizo más que entregarse al abismo de su mente, donde las preguntas se agolpaban, incesantes. ¿Qué tan poderosos serán? Si esos quedaron en semifinales, significa que ocuparán el tercer y cuarto puesto. Y esa joven, ella parece ser mucho más fuerte que yo. Me pregunto, ¿qué clase de fuerza habitará en los otros reinos, y en los continentes ausentes? Susurró para sí, soltando un leve suspiro que se disolvió en el aire cargado de incertidumbre. Sukuna se había mantenido inmóvil durante toda la noche, sin entregarse al descanso, no por una resistencia física en particular, sino más bien por una especie de insidiosa renuencia a dejarse atrapar por el sueño, aunque un atisbo de cansancio danzara en sus párpados, leve, casi imperceptible. Cuando el sol, en su monótono ciclo, rozó el horizonte en una lenta agonía de colores crepusculares, una punzada de hambre comenzó a insinuarse en su estómago vacío. Llevaba mucho tiempo sin probar bocado, a pesar de que en los alrededores del bosque parecían merodear algunas criaturas, pero estas más semejaban sombras de sí mismas, cables en lugar de carne, una reproducción burda y mecanizada de la fauna. Todo a su alrededor se teñía de una artificialidad inquietante, una falsificación grotesca de la naturaleza. Así que se resignó a esperar, sin propósito aparente, hasta que aquella joven enigmática apareciera para buscarlo, tal vez con un trozo de comida que aliviará la creciente necesidad que lo acechaba. Sukuna-san. Resonó una voz a sus espaldas. Sin girar del todo, lanzó una mirada severa hacia la chica, quien alzaba una mano en un saludo constante, repetitivo, casi ansioso. Sin mediar palabra, Sukuna se aproximó con rapidez, sus ojos fijos en ella, y con un tono áspero, exigió: «Dame comida». La joven lo miró con una expresión inescrutable, una máscara impávida que lo irritó profundamente, provocando un gruñido que resonó en su garganta, pues no era la respuesta que buscaba. «Sí, bueno», comenzó la chica, en tono despreocupado, «en el lugar donde te enfrentarás a los 11 participantes de este reino, hay comida». Sukuna entrecerró los ojos, escrutando sus palabras. «Ayer me dijiste que eran 10, replicó con frialdad. Kanier, sin perder la compostura, le devolvió una sonrisa burlona. «Eso fue ayer. Hoy son 11, y de hecho, es el último día», rió con suavidad, mientras Sukuna no podía evitar pensar en lo absurda que le resultaba a aquella mujer, cuya ligereza frente a lo crucial de la situación le resultaba, cuanto menos, exasperante.